Ya, gracias, Cisne. ¿Me podrías decir qué entiendes por desinformación y cómo la diferencia de otros conceptos y cómo se diferencia de otros conceptos como mala información y propaganda? Ya, a ver, lo que yo entiendo por desinformación es una mentira deliberada, Ingridcita. O sea, es información falsa, engañosa, que está creada intencionalmente, ¿no? Y difundida deliberadamente para influir, para manipular, para causar daño. Esto puede ser en el aspecto político, en el aspecto social, económico, en general, ¿no? Y la malinformación, en cambio, tiene que ver directamente con ese error, por decirlo como abogado del diablo, ese error sin intención. En cambio, es cuando el contenido es incorrecto o es engañoso, pero se comparte sin ánimo de engañar. O sea, puede ser por desconocimiento, por ignorancia, y es más o menos en lo que caemos la mayoría de las personas, por ejemplo, en las redes sociales, cuando compartimos deliberadamente todo. Y por el Perfecto. otro lado, me preguntabas también sobre Propaganda. propaganda. Ya, y la propaganda, bueno, está ligada directamente a una estrategia mucho más persuasiva, ¿no? De comunicación persuasiva. Y aquí, en cambio, ya construyes mensajes y consolidas narrativas, consolidas ideologías, ¿no? Y aquí más o menos la desinformación suele ser una táctica, ¿no? Está especialmente, por ejemplo, en nuestro rubro, en nuestro campo, ligado a contextos, por ejemplo, electorales, de guerra, de coyunturas controversiales, políticas, etcétera. Perfecto, muchas gracias. ¿Consideras que la desinformación es un problema relevante en el contexto ecuatoriano actual? Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo, más o menos cuando fue las elecciones de Noboa y González, me acuerdo que la agencia española EFE había publicado una encuesta, me acuerdo, donde más o menos más del 55-58% de los ecuatorianos reconocía lidiar con la desinformación todos los días, ¿no? Y este estudio, este comparativo, lo montaba como el segundo porcentaje más alto en América Latina. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que sí, que la desinformación, por ejemplo, en contextos como el nuestro, en los contextos políticos, por mantener el mismo ejemplo, ¿no? Y hablarte de lo que ocurrió en el 2000, este año, con el tema de las elecciones. La desinformación fue una estrategia cuidadosamente orquestada, estructurada para poder influir en el votante, ¿no? Y eso no solamente se ve en nuestro país, sino que también se ve en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Está reflejada en los países de América Latina. Muy bien, gracias. ¿Has identificado alguna evolución en los tipos de desinformación que circulan en Ecuador en los últimos años? Sí, sí. Por ejemplo, ahora con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Con el tema de las deepfakes, alterar desde la voz, alterar desde el rostro, ¿no? Es como si hay una profesionalización de la desinformación, ¿no? Y está directamente, tiene un impacto directo sobre una sociedad, sobre un tejido social completo, ¿no? Ahora ya te das cuenta que hay como un flujo coordinado, ¿no? De esos mensajes falsos, ¿no? Con técnicas que ya son tecnológicas, ¿no? Y en estos últimos años se ha vuelto mucho más duro, mucho más evidente. De hecho, más difícil de detectar. Muy bien. Ecuavisa, tú estás en la página web todavía de Ecuavisa. Sí, yo hago edición SEO, soy la editora SEO nacional. Ay, qué bien. Básicamente me encargo de la optimización del contenido en los buscadores. Felicitaciones, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ya llevas en el canal? Ya son bastantes Este años. mes, este mes creo que, este mes 12 años, Ingridcita. Madre mía, claro, tu niño nació allí, el Sí, mayor. Qué lindo. Mira, gracias a Dios, te felicito, amiga. muchas gracias, Ingridcita. ¿Ustedes como página web de Coavisa han publicado contenidos que denuncien o desmientan algún contenido desinformativo? ¿Alguna información que les haya llegado falsa? Sí, lo último que, o sea,
hemos estado como a diferentes escenarios, ¿no? Y nos hemos enfrentado a diferentes escenarios que tienen que ver directo con la desinformación, eso que te decía hace un momento, con ese mensaje estructurado intencional. Lo Ujú. último que recuerdo que fue de lo más grave que hemos pasado fue en el tema de elecciones, ¿no? Por un poco esta polarización o este sesgo que los medios de comunicación, porque así es, suelen tener, ¿no? Desde su origen como negocio. Nos pasaba muchísimo que teníamos que salir a desmentir o tendríamos que salir como a frentear, ¿no? Temas que tenían que ver con cadenas falsas, temas que tenían que ver con declaraciones falsas, dobladas y así. También nos pasó mucho cuando fue la época del COVID, en época de pandemia fue donde más sufrimos, donde más nos enfrentamos a temas de desinformación y tuvimos que salir no solo a veces a denunciar que como marca no estábamos involucrados, sino también a desmentir. Claro, utilizan mucho la marca de Coavisa para, y Sí, sí, también en los deepfake, la marca, y con no los solo sino que eventos. es completo, o sea, desde la línea gráfica que te puede llegar a confundir, ¿no? Hasta ahora con el tema de las deepfakes y con el tema del montaje de la IA en videos, que ya puedes montar desde la voz y la cara, que eso es lo último que nos pasa, que todo el tiempo tenemos que estar reportando que utilizan videos con imágenes de los anchors, ¿no? Diciéndote, hablándote de inversiones falsas y todo. Eso nos pasa a diario. Siquiera tenemos unos 3 4 videos de denuncia todos los días. Diarios, eso es Sí, brutal, diarios. Justo hoy día, antes de entrar, brutal, encontraba dos. Ajá. madre mía. ¿Existen líneas editoriales o directrices internas para tratar temas relacionados con la desinformación en la página web, pues, ¿no? De Coavisa? O sea, sí hay prácticas de verificación, ¿no? Desde hace más o menos los últimos 5 años, después un poco de pandemia o durante la pandemia y después, desde ahí. Si bien no existe un manual único, ¿no? Un manual táctico, sí hay protocolos editoriales internos y que están basados en el contraste de fuentes, en la verificación cruzada, el uso de fuentes institucionales o lo que sea que tengan que nos ayuden a verificar, ¿no? Que nos ayuden a respaldarnos la información que estamos manejando, sobre todo cuando se trata de información sensible. Y lo que mantenemos también dentro de la línea editorial es no amplificar rumores, ¿no? Ni siquiera para desmentirlos. Ok, Si no hay un riesgo real de que eso se viralice o afecte la seguridad pública, no lo hacemos, no lo hacemos. ok. ¿Se sienten presionados política o comercialmente al tratar temas de desinformación? Sí, sí, por supuesto que sí. Creo que esto nos pasa en la mayoría de los países de la región, sobre todo en países como el nuestro, que tienen una polarización, por ejemplo, política y una confusión política social bastante clara. Sí existen presiones, hay directas e indirectas, especialmente con este país que vive tensiones en el poder. Ujú. A veces nos pasa que hay actores, ¿no? Que intentan coincidir o desacreditar el trabajo de los periodistas y lo hacen a veces de frente o lo hacen con campañas por detrás, pero sobre todo cuando se trata de desmentir o favorecer a imágenes o figuras públicas. ¿No? Lo que nosotros hemos tratado de hacer desde la línea editorial es siempre pegarnos al derecho de informar, ¿no? Desde la responsabilidad, pero tú sabes bien que desde la práctica muchas veces esto es difícil porque los medios de comunicación también están sujetos a intereses propios, ¿no? Y a pactos internos. Entonces, ahí es donde esa información o esas directrices no bajan directamente al periodista de pie, el periodista que está generando el contenido. Y ahí es donde se contrapone uno, ¿no? Y uno no entiende bien lo que sucede. Al final del día muchos se lo toman como un trabajo, algo que tienes que cumplir, y otros sí llegamos a cuestionarlo y a sujetarnos a nuestras propias prácticas desde la ética. Muy complicado. Utilizan herramientas tecnológicas como buscadores inversos, inteligencia artificial, plataformas de fact-checking para hacer su trabajo diario. Mira, utilizamos herramientas de verificación en el digital, las que nos entrega, por ejemplo, Google. Mucho Google Trends,
mucho las SERPs de Google, o sea, hacemos las búsquedas primero por temas, Ujú, ¿no? Consultamos también siempre tratando de hacer como un fact-checking con medios que que estén siguiendo estos mismos temas. Hay otras herramientas, por ejemplo, hay una que se llama Thin Eyes, que es para la búsqueda de imágenes, por ejemplo. ujú. También lo hacemos. Buscamos también análisis de metadatos en videos, en imágenes, para detectar si son montajes, pero todo lo que te estoy explicando lo hacemos desde la página web, ¿no? Tratamos de monitorar siempre, monitorear temas de viralización en redes y tratamos de ir como al origen de la viralización. No publicamos lo primero que aparece. Ok. Ese tipo de herramientas, ¿no? Ah, perfecto. ¿Han recibido capacitación o han participado en redes colaborativas de verificación? Sí, hace tiempo estuvimos, hace menos de un año, estuvimos en un taller, en un taller, sí, fue como una cadena de talleres que dio la UNESCO, Fundación Gabo, Fundamedios, o sea, sí, sí tratamos es como una alfabetización mediática, ¿no? De seguridad digital. Ok. ¿Qué papel crees que deben jugar los medios de comunicación en la alfabetización mediática que justamente estás diciendo tú, pero a la ciudadanía frente a la desinformación? Mm. Yo creo que tenemos que enseñar a consumir información, pero de forma crítica. O sea, hay que procurar incluir contenidos que expliquen cómo identificar, por ejemplo, un bulo, cómo verificar una imagen, cómo detectar manipulación emocional en redes. Yo creo que no solamente jugamos el papel de informar sobre la coyuntura o las realidades, sino también tenemos una responsabilidad social directa hacia las audiencias. ¿Por qué? Porque están expuestas quienes nos consumen, ¿no? Sea desde la televisión o sea desde la página como tal, están expuestos a un bombardeo constante de datos, ¿no? Y ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental. Entonces, hay que fortalecer esa capacidad de análisis, hay que fortalecer ese juicio crítico con la información, ¿no? Porque es muy vulnerable. La audiencia, el público, el consumidor, el usuario, como quieras llamarlo, es muy vulnerable. Hay que educar a a la ciudadanía, ¿no? Inclusive, Ingridcita, hasta en pro a a la democracia, que es tan difícil mantener. Te cuento así, haciendo un paréntesis, que ya tengo dos preguntas más. Acá en España hay una tendencia en estos momentos, una corriente que desde las universidades, desde la academia, está haciendo mucha presión en el gobierno para que se incluya una materia tanto en escuela como en colegio, que aquí les llaman la ESO, el bachillerato, y en la propia universidad, materias de educación mediática. Sí, Genial. sí, que sean transversales en todos los niveles de educación, porque claro, eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y están presionando para que sean los mismos periodistas los que estén preparados y den clases tanto a nivel de escuelas, de colegios y de universidades. Claro, es que nuestra responsabilidad ya no basta solo con informar, Ingridcita. Hay que enseñar sobre todo por esta vulnerabilidad y este bombardeo de información continua, ¿no? A la que Así todos es, estamos expuestos. Y las generaciones también van cambiando y el hábito de consumo de esa información también va cambiando. así es, totalmente de acuerdo. ¿Tienen ustedes personal o equipos dedicados específicamente al proceso de verificación? Personal dedicado o un equipo dedicado a la verificación, no, porque operativamente todavía somos muy pequeños. Ya. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que ustedes enfrentan al momento de verificar información que les parece sospechosa? El tiempo, por ejemplo, en el entorno digital, la desinformación se mueve muy rápido. Ujú. Todo se viraliza con mucha rapidez y a veces pasa antes de que nosotros podamos contrastarlo desde la práctica del periodismo. También nos pasa mucho el anonimato de fuentes falsas, por ejemplo. Muchos Ujú. contenidos virales vienen de cuentas que no tienen rostro, de cadenas de WhatsApp, o a veces son audios o voice note que son imposibles de que rastrees el origen. Ya. Y también pasa
esto sí es muy, muy personal, es una respuesta muy personal desde la práctica como periodista digital al menos, el factor emocional, ¿no? Porque aunque uno desmienta un contenido, ¿no? Cuando hay algo, hay algún tipo de desinformación, a veces también pasa que el periodista está sujeto a sus propias emociones, por ejemplo, al miedo, a la rabia que te produce esto. Ok, Y ahí te sale un poco esto de, inclusive también cómo juega la sociedad que te consume, la audiencia que te consume, ¿no? El combatir la desinformación al final no es solo una tarea técnica, ¿no? También termina siendo una batalla cultural, ¿no? De educación hacia... simbólica. Ajá. Sí, es verdad. ¿Qué mejoras consideras urgentes para fortalecer al periodismo frente a este fenómeno, la desinformación? Desde mi nicho, que es mi realidad diaria, que es el periodismo digital, la inversión en la tecnología. Desde motores de verificación automático, ¿no? Hasta dashboards, por ejemplo, para detectar información cruzada en redes sociales. Debe haber también un programa de formación continua en verificación, los periodistas de todas las generaciones, porque al final nos encontramos todos en la misma sala de redacción. Necesitamos estar siempre actualizados, con herramientas técnicas y también, Ingridcita, mucho conocimiento de la ética digital, que como tal en Ecuador no tiene una profundidad en la práctica. En otros países como Europa sí, ¿no? La ética digital. Y todo esto también nos lleva a pensar en que las redacciones tienen que ser más colaborativas, ¿no? Menos jerarquizadas, que te permitan como actuar más rápido, tener más agilidad cuando surgen contenidos dudosos. A lo mejor el que tiene menos experiencia puede contrastar o verificar por criterio con el que tiene más experiencia en ese vertical. Eso. Muy interesantísimo. He entrevistado, bueno, voy a apagar la record.